Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video en donde estaremos viendo redes neuronales con la función de NeuralNet en RStudio. Antes que nada, quería agradecer realmente a esta comunidad por los actualmente más de 2000 suscriptores. Realmente cuando inicié este proyecto no lo hice con una búsqueda de suscriptores, sin embargo, esto fue algo que se fue dando, el reconocimiento ha sido muy grato de parte de ustedes. Realmente agradezco el apoyo, agradezco sus comentarios. Y he estado en muchos proyectos y es por esto que no he podido subir tantos videos como yo quisiera. Pero esperen mucho más, esperen más videos de R, de Python, de SQL, de Power BI. Esperen más proyectos en este canal, más cursos, más temas interesantes y útiles que puedan aplicar tanto para sus estudios como para sus empresas y sus negocios. Todo esto siempre lo estaré leyendo en los comentarios, leo todos sus comentarios y todos sus mensajes, así que quería dar este agradecimiento lo más personal posible y realmente esperen mucho más. Hago todos estos videos con mucho cariño para ustedes, espero de verdad les guste, espero de verdad les sea útil y pues gracias de nuevo y empecemos. Bien, entonces redes neuronales con RStudio. Con NeuralNet, en este caso, ¿qué es NeuralNet? Bueno, NeuralNet es una función de RStudio, de R, de hecho, para hacer redes neuronales. No es la única, por supuesto que no, de hecho hay mejores, recomiendo experimentar otras librerías como por ejemplo Caret, como por ejemplo H2O, que es una de las más fuertes librerías de Deep Learning que tiene R actualmente. Tanto Caret como H2O muy a la altura de por ejemplo las mejores librerías para hacer redes neuronales con Python por ejemplo. Pero esta librería me gusta mucho y quisiera comenzar a hacer esta serie de videos si es que voy haciendo más de Deep Learning tanto con R como con Python con esta librería, porque esta librería fue con la que yo personalmente comencé a aprender el tema de las redes neuronales, y es porque esta librería es muy explícita al momento de construir una red neuronal. Sí, se requiere un cierto manejo teórico de lo que es una red neuronal para poder utilizar esta librería, lo cual es bueno porque nos familiarizamos más con el tema de qué es una red neuronal y somos más flexibles a la hora de construir esta red neuronal. En Python, por ejemplo, incluso en estas otras librerías de R, lo que suele suceder es que hay una mezcla de entre que se infiere que ya conocemos que es una red neuronal o no se le da tanta importancia y por lo tanto solo decimos construir una red neuronal, punto. Y no vemos qué está pasando de fondo o no tenemos a veces tanto control con lo que está pasando de fondo. Entonces, pues tiene sus ventajas, pero también tiene lógicamente sus desventajas. Entonces, aquí es como construir una red neuronal muy desde la parte cruda. Ahora, ¿qué es una red neuronal? Bueno, para empezar, ¿qué se puede hacer con una red neuronal? Pues tenemos regresión, tenemos la posibilidad de hacer regresión, así como podría hacerse con una regresión lineal, por ejemplo. Tenemos un tema de clasificación, podemos también hallar probabilidades, podemos hacer detección, podemos hacer una regresión, por ejemplo, de ventas, de precios. De hecho, en este mismo canal tengo algunos videos en los que ya he utilizado redes neuronales anteriormente. Tengo una serie de videos, de hecho, la voy a estar dejando por acá, en donde hago un pronóstico de precios de mercado con redes neuronales, con machine learning, con redes neuronales entre ellos, así que lo estaré dejando por acá. También se pueden hacer series temporales con las redes neuronales. Las redes neuronales recurrentes son un poco más adecuadas para hacer series temporales, pero también se pueden hacer con redes neuronales ordinarias, artificiales. Clasificación, por supuesto que también, que es de hecho el ejemplo que vamos a ver ahora.
Podemos ver, por ejemplo, tipos de clientes, tipos de consumidor. Estos ejemplos los estoy tratando de hacer de un modo que les sea más útil, que ustedes les puedan encontrar más utilidad, y no algo tan teórico, no algo tan didáctico y punto, ¿no? Tenemos también temas de probabilidad. Podemos hallar cuál es la probabilidad entre 0 y 1, ¿no? Entre 0 y 100%, de una probabilidad de fuga o una probabilidad de compra, por ejemplo. Y ya pasando a un segundo nivel en el Deep Learning, tenemos también redes neuronales que funcionan para, por ejemplo, hacer reconocimiento mediante imágenes, mediante videos, mediante audios. Aquí pues ya pasando a redes neuronales convolucionales, recurrentes, que pues serán tema, por supuesto, si así quisieran ustedes, para otros videos más adelante. Y bueno, para quienes no tengan tanta noción de cuál es la estructura de una red neuronal, me tomaré 1 o 2 minutos para explicar esto. Si gustan se lo pueden adelantar sin ningún problema, pero voy a explicarlo de una forma muy breve, lo más breve posible, porque esto es, claro, un tema bastante complejo, así que pues quien se quiera quedar, enhorabuena, y quien no, pues no hay ningún problema, se pueden pasar a la parte directamente del código. Entonces, para empezar, siempre tendremos una capa de entrada. Hay dos capas que siempre tienen que estar, que son la capa de entrada y la capa de salida. La capa de entrada vamos a denominarla como la capa en donde van a entrar las variables. En este caso, cada columna de datos de mi dataset es una composición, una neurona, ¿sí?, de mi capa de entrada. En este caso tengo en este ejemplo 4 variables, por lo tanto es una capa con 4 variables, pero pueden ser n variables, por supuesto. Luego tendremos capas ocultas. En este caso he colocado una capa oculta. Puedo tener 2 capas ocultas, puedo tener 3 capas ocultas, pero en este caso he colocado, por ejemplo, una capa oculta con h de hidden layer y con v de variable. Entonces, en este caso he colocado 3 neuronas para esta capa oculta. Yo aquí puedo hacer muchas combinaciones. Puedo hacer 2 capas ocultas de 3 neuronas cada una. Puedo hacer 3 capas ocultas con 3, 2 y 1 neuronas. O por ejemplo, una capa oculta. Otra técnica suele ser, por ejemplo, hacer una capa oculta de, por ejemplo, 3 neuronas. Luego otra capa oculta de 5 neuronas, y luego otra vez otra capa oculta de 3 neuronas, y luego ya la capa de salida. ¿Por qué este tema de las capas ocultas tiene muchas vertientes, tiene muchas opiniones? Hay temas que son más opiniones que certezas, y hay temas que sí son más certezas que otras. Una opinión es, por ejemplo, la cantidad de neuronas. Se suele decir que la cantidad idónea de neuronas es la mitad de la capa de entrada que tengamos. Por ejemplo, si yo tuviera aquí 4 variables, pues lo ideal sería 2 neuronas, una capa oculta, 2 neuronas. ¿Cuándo más de una capa oculta? Bueno, pues aquí es donde ya entramos a temas donde hay tanto opiniones como realidades. ¿Cuál sería una realidad? Una realidad es que entre más capas ocultas y entre más neuronas, los datos van a ser más procesados, ¿sí? Van a pasar por un proceso más largo antes de llegar a la capa de salida. ¿Esto es bueno o esto es malo? Pues, como ya se imaginarán, la respuesta es un total depende. El primer aspecto a tomar en cuenta es que esto va a ocupar memoria, va a ocupar recursos, va a ocupar tiempo, va a ocupar procesamiento. Entonces, a mayor cantidad de neuronas y a mayor cantidad de capas, pues algo que sí es definitivo es que vamos a ocupar más recursos. Hay que tener cuidado, sobre todo cuando estos recursos son externos y estamos pagando por un servidor externo, ¿no?, que nos está cobrando por memoria y por tiempo de uso. Y hay que tomar en cuenta, porque alguien podría decir, bueno, pero ¿valdrá la pena si esto va a aumentar la precisión?
Pues no necesariamente, hay que tomar en cuenta que a mayor cantidad de capas ocultas y de neuronas, pues sí podría, de hecho sí tiene que tener una relación con la precisión. Sin embargo, esto es un poco complicado porque no siempre depende de la cantidad de neuronas, no siempre depende de la cantidad de capas, sino que depende más quizás de los datos, depende de la distribución de la variable que estamos tratando de pronosticar o de clasificar. Depende también de la distribución de las variables que estamos tomando en cuenta, depende si tienen la misma distribución, depende también del resultado del escalado de los datos, que ya vamos a hablar de eso, y depende más de si hay realmente una relación entre las variables que estamos ocupando y la variable que estamos tratando de pronosticar. Va a haber un punto en el que la precisión va a ser muy complicada que suba más. Y al añadir, si estamos en ese punto, al momento de añadir más capas, más neuronas, lo que vamos a hacer es que vamos a forzar todavía más un overfitting, que es aquel punto en el que la red neuronal se va a memorizar demasiado bien los resultados de los datos de entrenamiento y ya no va a poder predecir nada más. Entonces hay que evitar esto, y para evitar esto, pues teniendo una cantidad simple, una cantidad básica de capas ocultas y neuronas, pues es parte de lo ideal, es parte de estas técnicas para no llegar a este overfitting. Entonces la primera recomendación que yo haría es utilizar una capa oculta con aproximadamente la mitad de las variables de entrada. Con hacer eso, en serio, es más que suficiente. Si tenemos tipos de datos, si tenemos datasets más complejos, pues ya serán otros temas, pero inicialmente esta es mi recomendación. Y la capa de salida lo que me va a dar es pues una respuesta, va a ser un resultado ante lo que estoy tratando de pronosticar. Si estoy pronosticando una probabilidad, pues la capa de salida me va a dar, por ejemplo, un 0.30, que sería un teórico 30% de probabilidad. Si estoy pronosticando clasificación y, por ejemplo, yo tengo mis niveles de clasificación del 1 al 5, por ejemplo, estrellas, ¿sí? Quiero pronosticar cuál es la calificación o el rating más probable que me van a dar de 1 a 5 estrellas. Puede ser que la capa de salida me dé un 3.8, que quería decir más cercano a un 4, por ejemplo. O si estoy haciendo una regresión, pues esto me va a dar un número flotante, ¿no? Un número, lo que se conocería como en el formato numeric, en el formato double, ¿sí? En el formato continuo, ¿sí? Para decirlo de una forma más precisa. Entonces, esta es la composición básica. Hasta ahora recordemos la capa de entrada, la capa oculta o capas ocultas y la capa de salida. ¿Qué pasa en este flujo? ¿Qué pasa a través de las neuronas? Pues lo que pasa es que los datos de entrada escalados se van multiplicando por unos pesos aleatorios, unos pesos que, como ya se imaginarán, se refiere a unos pesos de ponderación. Estos pesos se van modificando hasta llegar a un punto óptimo donde ya se quedan fijos para pronosticar con datos nuevos. Entonces se va evaluando la red, se va evaluando constantemente, va iterando muchísimas veces por segundo hasta que llega a los pesos ideales, ¿sí? Y cómo van fluyendo estos pesos con los datos, cómo van fluyendo, bueno, pues van entrando en funciones de activación, lo que se conoce como funciones de activación. Estas funciones de activación tienen distintas características, son distintas las que se recomiendan según si se está haciendo regresión o clasificación o probabilidad o detección. Entonces también recomendaría echar un ojo al teorema o al tema de las capas, de las funciones de activación. También, si gustan, lo puedo hablar con más detalle en un siguiente video.
pasan por entonces estas funciones de activación hasta que finalmente llegan los datos a la capa de salida. Llegan ya con el resultado de todas estas iteraciones y con el resultado de los mejores pesos encontrados, ya se llega a la capa de salida y se nos brinda entonces este resultado, esta clasificación, esta predicción, este número, ¿sí? o este etiquetado, por ejemplo. Así que esto ha sido la estructura muy básica de una red neuronal. Vamos a pasar a un código en RStudio para entender mejor cómo se estructura desde R. Bien, pues lo primero va a ser llamar a las librerías que vamos a utilizar. Si alguna de estas no se tiene, habrá que ir a la parte de Tools, Install Packages y escribir el nombre de la librería y solamente luego instalarla. Esto se hace, recordemos, solamente una vez, mientras que llamar a la librería se hace siempre. Vamos a llamar a la librería sea Tools, vamos a llamar a la librería NeuralNet y también a la que está abajo de NeuralNet Tools, también vamos a llamar a esta librería. Y por ahora estas tres. Ahora vamos a utilizar un dataset que todos tenemos a disposición en R, ¿sí? Para que no tengan que ir a descargar un dataset. Así que vamos a decir dataset va a ser datasets, va a ser de la librería datasets el que se llama mtcars. Pues ya muchos conocerán posiblemente esta tabla de datos, ¿no? En la cual nos dice para varias marcas de carros, marcas y modelos de carros, nos dice, por ejemplo, entre otras cosas, el tamaño del cilindro o cuántos cilindros tiene. En este caso, este tiene 6 cilindros, 4 cilindros, 8 cilindros. Así que vamos a utilizar esta columna de cilindros para este ejemplo, ¿sí? Como es una categorización, ¿sí? Como es 4, 6 u 8, vamos a tratar de replicar o de memorizar esta categorización con redes neuronales como un pequeño ejemplo, pero recordemos que esto, la idea es llevarlo a una más grande escala, ¿no? A una escala mucho mayor que un dataset de 32 filas. Entonces, lo primero es recordar que hay que escalar los datos. Esta es una posiblemente desventaja de las redes neuronales en el caso en el que no estés familiarizado con el escalado de los datos. Y bueno, esto del escalado es básicamente porque, por ejemplo, el número 140.8 no es comparable con, por ejemplo, el número 1 o el número 2. El número 1 y el número 2 están en una escala muy inferior a un 140 si comparamos el número 140 contra 1 o contra 2. Entonces, esto hay que escalarlo para que sean comparables el 140 con el 1 y con el 2, para que así la red neuronal no piense que este número 140, por el hecho de ser 140 veces más grande que el 1, es por lo tanto más pesado y por lo tanto más relevante. Para que no piense esto, hacemos un escalado en los datos de entrenamiento, exceptuando la variable a predecir, a pronosticar o a clasificar, en este caso la de CIL, la de cilindros. Exceptuando esta variable, todas las demás hay que escalarlas para evitar que se dé ese efecto cegador en la red neuronal. Así que lo que vamos a hacer es, de nuevo, escalar todas las variables exceptuando la variable de CIL. Así que para esto vamos a primero renombrar el dataset para no caerle encima al que ya existe. Le vamos a poner dataset-sc de escalado, ¿sí? Por ejemplo, se puede poner cualquier otro nombre, scaled, pero vamos a ponerle sc. Y esto va a ser
vamos a hacer una unión entre la columna no escalada con las otras columnas sí escaladas. Para hacer este tipo de unión por columnas utilizamos la función cbind. Así que lo primero que le vamos a adjuntar va a ser el dataset. Va a ser del dataset la variable sil, coma, siguiente parámetro, lo siguiente que vamos a unir con este nuevo dataset va a ser scale, ¿sí? La función scale, que es para precisamente escalar. Ojo que a esta función scale únicamente se le pueden dar datos numéricos, no se puede introducir caracteres, no se puede introducir strings, letras en esta función scale, todo tiene que ser numérico, ojo con eso. Y vamos a decirle scale de dataset, el mismo dataset que hemos llamado acá, pero con una salvedad, y es que no vamos a traer todas las columnas, porque si traemos todas las columnas lo que vamos a hacer es que vamos a replicar, vamos a duplicar esta columna de sil. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a decirle coma para decirle que todas las filas, pero de las columnas únicamente un vector, y por eso empiezo con C y entre paréntesis las columnas que quiero traer, que en este caso es la primera columna, la segunda no, que es la de sil, y de ahí en adelante sí todas, desde la 3 hasta la 11. Ok, 11. Entonces vamos a decirle la 1, coma, la 3, y para no escribir 4, 5, 6, vamos a decirle 2 puntos 11. Y ahí le estaremos diciendo todas desde la 3 hasta la 11. Vamos a correr esto. Y hay una pequeña salvedad, y es que esto, aunque lo parezca, no es un dataset. Esto todavía no es un dataset. Así que vamos a decirle as.data.frame, as.dataframe, para que sea efectivamente un dataset, perdón, un dataframe. Y listo, ya nos aparece como el tipo dataframe para R. Y la columna pues no salía del todo correcta. La nueva columna se renombró, así que vamos a utilizar la función names de dataset scaled, y vamos a decir que la primera posición, o sea la primera columna, tenga como nombre sil. Y listo. Perfecto. Ahora que ya tenemos el dataset en el formato que queremos, vamos a hacer el entrenamiento y el testeo. Vamos a hacer esa separación entre entrenamiento y testeo para poder validar qué tan efectiva es nuestra red neuronal. Así que vamos a decir sample, cualquier nombre, estoy poniendo cualquier nombre realmente. Sample va a ser un sample.split, por eso habíamos traído la librería CA-Tools, ¿sí? Y esto va a ser del dataset scaled, y hay que seleccionar una columna, puede ser realmente cualquiera. Lo que se suele hacer por orden es seleccionar la misma columna que estamos pronosticando, en este caso la de sil. Y el split ratio también opcional vamos a ponerle un 0.7, o sea un 70% de datos para entrenar, 30% para testear. Vamos a correrlo, y ahora vamos a definir una variable train que va a ser de datos de entrenamiento. Vamos a decirle subset, que esto es para llamar del dataset escalado una muestra que va a ser igual a true. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que estamos trayendo del dataset escalado, estamos trayendo un subset, y este subset es como decir, quiero traer de mi dataset solamente una porción. ¿Y qué porción va a ser? ¿Cómo va a ser esta porción? Pues esta porción va a ser la que ya he definido anteriormente, en este caso un 0.7. Y el test va a ser también un subset dataset sc con el sample igual a false.
Entonces aquí lo que estoy diciendo es que quiero hacer lo contrario que en train, o dicho estadísticamente quiero traer el complemento del train, que sería el 0.30 restante. Así que podemos observar que train se crea con 23 de las 32 observaciones y test se crea con 9 de las 32 observaciones. Muy bien. Y ahora sí, el momento que todos estábamos esperando, crear la red neuronal. Bueno, vamos a decirle un nombre cualquiera, vamos a ponerle model.net, por ejemplo, y le vamos a decir que esto es igual a neuralnet, ¿sí? Ya hemos llamado a la función. Voy a poner un par de espacios aquí para poder ir definiendo los hiperparámetros. Entonces, el primero de todos, fórmula. Ahora, antes de continuar, un tema muy importante que había estado dejando por fuera. ¿Cómo puedo yo conocer los hiperparámetros de la red neuronal? ¿Qué puedo hacer yo al respecto de esto? Bueno, es muy sencillo. Realmente yo puedo escribir signo de interrogación y luego la función neuralnet. Lo ejecuto y me va a aparecer aquí la documentación de la red neuronal. De hecho, me va a dar un ejemplo de cómo setear una red neuronal. Claro, no tengo que escribir todo esto, por supuesto, sino que esto es lo que ya viene por defecto. De hecho, es una combinación de lo que sí tengo que definir con lo que ya viene por defecto. Así que, primero está la fórmula, luego está la data. No voy a explicar, por lo menos en este video, no voy a explicar todos los hiperparámetros porque me pasaría aquí 2 horas, sino que voy a explicar los más importantes. Fórmula, al igual que se hace con cualquier modelo de Machine Learning en R, voy a definir que la fórmula va a ser qué variable quiero pronosticar, que en este caso la fórmula es CYL, que es el nombre de la variable que estoy tratando de pronosticar o de clasificar, dado, y para eso vamos a colocarle la virgulilla, dado que con qué variables quiero meter el entrenamiento. Pues yo quiero usar todas, en este caso quiero usar todas, así que voy a ponerle punto. Este punto es para decir que quiero utilizar todas las variables. Coma, al poner coma estoy pasando al siguiente hiperparámetro, que en este caso es data. Data si hay que definirlo, data si hay que darle algo, que en este caso va a ser train. Por eso es que he creado anteriormente train, ¿no? Ahora, ¿qué más? Hidden. Bueno, esto ya es lo primero propio de la red neuronal. Hidden se refiere a cómo quiero yo definir mis redes neuronales. Por ejemplo, vamos a ver qué es lo que trae por defecto. Dice hidden igual a 1. Si yo no coloco nada en hidden, de hecho, si yo dejo esto tal cual, sí va a correr ya este modelo como una red neuronal. Sí se va a ejecutar, sí va a funcionar porque ya le he dado lo mínimo que necesita para poder funcionar. Entonces, este hidden es una parametrización, ya que yo la puedo modificar. Hidden igual a 1 se refiere a que yo voy a tener una capa oculta, por eso hidden, una capa oculta con una neurona. Eso quiere decir que yo lo que voy a tener es un perceptrón, lo que se conoce como un perceptrón, que es una red neuronal con solamente una capa oculta, una neurona. En este caso, yo no lo voy a dejar así. Por efectos didácticos voy a colocarle algo distinto. Lo que habíamos dicho era que, por ejemplo, si hay 11 variables, entonces yo voy a usar 5, por ejemplo 5 neuronas, y le voy a colocar 2 capas, de hecho, 2 capas de 5 neuronas, 2 capas ocultas de 5 neuronas cada una. Para hacer eso, yo voy a colocar C de propio de R, ¿no? De concatenar.
como hicimos con este C por acá. Y voy a decirle 5,5. Y al decirle eso, estoy diciéndole que son 2 capas ocultas y cada una de 5 neuronas. Si le colocara, por ejemplo, 5,8,5, serían 3 capas ocultas, una de 5 neuronas, una de 8 y una de 5. Pero voy a colocarle 5,5. Este dataset es muy pequeño, así que no voy a correr el riesgo de que esto se quede entrenando horas. Sin embargo, si el dataset ya es de, por ejemplo, miles o cientos de miles de registros o muchas variables, peor todavía, pues sí hay que tener el primer cuidado con esto de Hidden. Otro cuidado, hablando justamente de eso, el Step Max. El Step Max lo que me dice es cuánto quiero yo permitir que la red esté entrenando antes de que se detenga. Esto puede ser una primera ayuda para el tema de que no lleguemos al overfitting. En este caso, lo que está por defecto es 1 por 10 a la 5, si no estoy mal, si estoy mal por favor me corrigen. 1 por 10 a la 5, que es lo mismo que decir 1 y 5 ceros después. De nuevo, si no estoy en lo correcto, me corrigen por favor. Veces que yo puedo modificar los pesos de mi red neuronal hasta llegar a los pesos correctos. Si yo le coloco acá un número menor, por ejemplo 1000, ¿sí? Por ejemplo, lo que va a pasar es que al momento de llegar a 1000 el entrenamiento se detiene. Como vaya, si llegó a un buen nivel de precisión, enhorabuena, y si no, pues se detiene ahí. Si yo tengo muchos más datos y no me doy abasto con este Step Max, entonces deberé aumentarlo de nuevo con el debido cuidado. Siguiente hiperparámetro importante. Vamos a utilizar el que se llama Linear Output. Ahora, ¿qué hace esto de acá? Hay que tener un poco de cuidado cuando leemos este hiperparámetro porque es un poquito confuso. Voy a tratar de traducirlo a tiempo real mientras lo leo. Dice logical, o sea, es lógico, o sea que es verdadero o falso, se parametriza como true o como false. Dice, lógico, si la función de activación debería no ser aplicada a la función de salida, a la capa de salida, entonces el parámetro linear output debería ser true, debería ser verdadero. En otro caso, en caso contrario, debería ser falso. Y como viene por defecto, vemos que viene como verdadero, ¿sí? Así que por eso decía que es un poco confuso, porque dice, si la función de activación no debería ser aplicada, entonces al yo colocarle true, estoy confirmando que la función de activación no debe ser aplicada. No que true, que sí efectivamente quiero que se aplique, sino que no. Que true es que no quiero que se aplique la función de activación. Dicho de otra forma, la función de activación va modificando el sumaproducto de los pesos con los valores de las variables. Va modificándolos. Yo quiero que ese resultado también se le aplique a mi capa de salida. Pues no lo quiero, porque mi capa de salida me debería de dar un 6, un 4, un 8, un 5.7, un 8.1, un 3.9, pero si la función de activación se aplica a mi capa de salida, esto me va a dar lo que sea menos algo legible, menos algo interpretable. Luego tendría que descifrarlo, por ejemplo. Así que vamos a decirle true. Ahora, hablando de la función de activación, ¿cuál va a ser la función de activación? Bueno, de nuevo mencionaba, hay muchas y para la simplicidad de este efecto, pues no va a ser tan relevante colocar alguna u otra, así que nos iría bien con la que viene por defecto. Por mencionar más, está la ReLU, la rectificadora
lineal unitaria y hay varias versiones de esta misma. No la voy a utilizar en este caso. Está la tangente hiperbólica, está la sigmoide o logística, que es logistic, que es, si no estoy mal, la que está por defecto, de hecho. Y sí, es logistic la que está por defecto. Así que vamos a dejar esa en este caso. Esa está muy bien para este caso y creo que para la mayoría de los casos va a funcionar bastante bien. Una restricción o algo importante es que ahorita nos podría funcionar muy bien, pero si queremos usar la red neuronal para hallar una probabilidad, pues una probabilidad sí es una regresión logística, así que en ese caso sí a fuerza tenemos que utilizar la función de activación logística y además en la capa de salida, así que aquí debería ser false en el caso que queramos pronosticar una probabilidad, ¿sí? Muy bien. Y pues creo que eso sería realmente lo más importante a parametrizar. Voy a borrar entonces esta coma y vamos a correr el modelo. Y pues perfecto, el modelo ha corrido bastante bien. Si queremos ver más sobre el modelo, bueno, ojo que este modelo corrió en nada, ¿sí? En menos de un segundo. No siempre va a ser así, de nuevo no siempre va a ser así, hagan el intento, hagan pruebas, pero no siempre va a ser de esta forma. Por lo menos no si usamos recursos propios de la computadora. Ahora, si yo escribo model.net, voy a ver que en realidad model.net es, bueno, tiene muchas cosas guardadas adentro, ¿sí? Así que yo puedo ver, por ejemplo, el call, el response, sí, puedo ver mucho, puedo ver realmente mucho que me está entregando este modelo que ya ha corrido. Por ejemplo, algo de lo más importante, por ejemplo, es result.matrix, en donde yo puedo ver básicamente cómo quedó la parametrización completa en los resultados de mi red neuronal. Por ejemplo, puedo ver para empezar el error, ¿sí? Y veo que el error quedó bastante bajo. Eso es algo muy bueno, es algo muy positivo, ¿sí? Ahora, es un modelo, así que hay que predecir, pero no utilizamos la misma función predict que por lo general, sino que utilizamos una función algo distinta. Vamos a decirle, por ejemplo, data pred, por ejemplo, de prediction, y utilizamos la función compute, que como se darán cuenta, pues dice justo que pertenece a la librería de NeuralNet. A partir de aquí ya es casi igual que utilizar la función predict. ¿Por qué casi? Porque vamos siempre a ingresar el nombre del modelo, model.net, vamos siempre a decirle sobre qué conjunto de datos quiero que haga mi testeo, que en este caso es sobre test. Pero el añadido es que así como ModelNet tiene muchas opciones adentro, Compute también tiene un par. Así que vamos a decirle, de hecho vamos a verlas. Vamos a ver que DataPred tiene neuronas, tiene el resultado de las neuronas y tiene el net result, que ven que está en formato de datos. Así que este net result es lo que realmente queremos, lo que realmente necesitamos. Así que vamos a correrlo nuevamente y vemos que aquí están nuestros resultados. Me da un 6.09, un 3.9, un 7.3, totalmente en línea con lo que esperaríamos, ¿no? En cantidad de cilindros. Así que ya casi estamos en lo último. Vamos a compararlo con los datos reales y para esto vamos a crear una variable llamada test df, ¿sí? Test df de dataframe, y vamos a decir que esto sea un dataframe, porque ya he colocado antes que se trata de un dataframe, y esto va a ser una concatenación, va a ser de nuevo un cbind de datapred, pero claro, datapred yo no quiero que sea un resultado continuo, porque es una clasificación, así que yo lo quiero redondear. Hay muchas formas de redondear y hay mucha teoría sobre
sobre cómo redondearlo, pero vamos en este caso a hacer un redondeo simple y confiar en los pesos de los decimales que está otorgando a cada resultado. Y por último vamos a decirle test, el data frame test, solamente la columna de CIL, que es la que nos interesa comparar. Así que cerramos un paréntesis, dos paréntesis y ya tenemos test df. Y esta primera columna pertenece a nuestro pronóstico, a la predicción. Y la segunda columna pertenece a lo que realmente es, o sea, al dato real. Y veamos 6, 4, 7, 6. Ahí hubo un error. Luego 8, 4 y 8. Así que, perfecto. Solamente un error y por un cilindro. Así que podría decir que este primer caso es un caso de éxito para mi red. ¿Y qué más? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Bueno, un par de datos más importantes antes de ya finalizar. Es que yo puedo ver realmente cómo quedó pintada mi red. Para esto vamos a utilizar Neural Net Tools y vamos a decir plotnet. Vemos que es propia de la librería y le vamos a decir model.net. Únicamente le ingresamos el modelo y vemos que pues así quedó, ¿no? Vean qué belleza. Esto me da de hecho más información de la que pareciera, porque me salen todas las variables de entrada, me salen las dos capas ocultas y la capa de salida. Estas líneas negras gruesas lo que me indica es que es de estas variables de las que hubo realmente más importancia, más relevancia, que fueron DISP, HP, que es horsepower, WT, que es, si no estoy mal, el weight, el tamaño del motor, y carb, la variable carb. Entonces podemos ver a primera vista que de estas cuatro variables salieron los pesos más altos, o sea, la mayor relevancia. Y estas B1, B2 y B3 son lo que se conoce como bias, B-I-A-S, que se refiere a un dato constante, a un dato que va a ser constante en esta combinación lineal, ¿sí? Un dato que va a ser constante porque para que la red neuronal quedara lo mejor posible, lo más precisa posible, a la función, a la combinación lineal, se le tuvo que agregar, sumar o restar, no importa, un componente constante, que en este caso es este B1, y se da por capa, se da por cada capa que tengamos a partir de la capa de entrada. Estas también se pueden ver, estas vallas también se pueden ver en los resultados finales, ¿no? Y luego nos dice también, esto ya es un poco más lo que se conoce como caja negra, ¿no? Que realmente no es tan relevante para nosotros ya en la parte práctica, pero sí es siempre importante saberlo. Nos dice que realmente 2 fueron las neuronas más importantes en las capas ocultas, y de aquí pues fueron 3, así que con 3 neuronas, con 2 neuronas incluso por capa, o con 3 neuronas en una sola capa oculta, posiblemente nos hubiera ido igual de bien. Así que esta sería una primera conclusión para esto. Las variables más importantes de mayor peso, dicho de otra forma, si no hubiéramos utilizado estas variables, las variables, esta quizás un poquito sí, pues el resultado no hubiera variado tanto. Otra forma de ver esto con un poco más de certeza es, por ejemplo, ir a la función Olden, que viene justo de Neural Net Tools, y le decimos también el model.net. Y esto lo que nos devuelve es una gráfica de barras en la que nos dice con todavía más información cuáles fueron las variables y en qué orden que más relevancia tuvieron. Pues estas tuvieron relevancia positiva. Estas a partir de year hacia abajo tuvieron relevancia negativa. No necesariamente el hecho de que sea relevancia negativa o importancia negativa quiere decir que se pueden descartar.
La combinación de interpretar esta gráfica de importancia negativa con la gráfica anterior, acá por ejemplo, sí nos dice que, por ejemplo, Gear, que aquí vemos que no tiene pesos realmente importantes, más la combinación de tener una importancia negativa, pues sí podría ser una variable que se podría quitar de nuestra red neuronal, de nuestro modelo, y así de hecho podríamos hasta mejorar el tema del overfitting o prevenir el tema del overfitting. Así que esa sería la tarea para ustedes: replicar este modelo sin estas variables irrelevantes, con menos o con diferentes capas de entrada, pero en capas ocultas. Espero realmente que les haya servido, que les haya gustado este ejemplo, y si les gustaría que trajera más ejemplos de redes neuronales con otras librerías, con Python, con otras utilidades que tiene en la vida real, entonces por favor déjenmelo en los comentarios, los estaré leyendo, y de nuevo muchísimas gracias por todo.